Hey, ¿qué tal? Te saluda Di Woods y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que Jesús es el cumplimiento exacto de las profecías mesiánicas. Estamos iniciando nuestra serie, El cumplimiento de las profecías mesiánicas. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Muy bien, familia, pues miren, el mes de abril recordamos la Semana de la Pasión de Cristo, mejor conocido como Semana Santa. Por ese motivo, hoy estoy iniciando una pequeña serie que se titula El cumplimiento de las profecías mesiánicas. De eso vamos a platicar. Y el objetivo que tengo al compartirle esta pequeña serie es que tú y yo entendamos quién es Jesús, para que nuestro criterio respecto de Él sea más amplio. La historia de la redención está narrada a través de toda la Biblia. Dios es el autor. El Padre es el productor y realizador de la historia. El Hijo, Jesús, es el personaje principal. Y el Espíritu Santo es el que ahora se encarga de hacerla real en la vida de las personas que abren su corazón al Salvador. La historia de la redención no comienza con el nacimiento de Jesús como personaje histórico. Algunos creerán que todo el rollo de la Semana Santa y de Cristo empieza el día que Jesús nació. No es así. El nacimiento de Jesús fue tan solo el momento en el que Dios, a través de su Hijo, decidió sumergirse en la historia de la humanidad. Pero la historia de la redención inició muchos años antes y está narrada en toda la Biblia a través de la tipología bíblica y a través de las profecías mesiánicas. Mi enfoque en la charla de hoy será destacar precisamente que la forma en la que Jesús nació, el propósito por el cual vivió y la forma en la que Jesús murió fueron el cumplimiento exacto de profecías pronunciadas muchos siglos antes de que Jesús naciera aquí en la tierra. Ahora, esto es muy importante porque hay muchos ataques sobre la persona de Jesús. Muchos catedráticos, académicos, literatos, liberales y neortodoxos, sobre todo difunden sus pensamientos en canales como National Geographic y otros, tienen la tendencia a colocar a Jesús como un personaje histórico solamente, si no es que tratan incluso de meterte la duda de si Jesús realmente existió o no. Quieren quitarle a Jesús los rasgos divinos. Lo quieren presentar tan solo como si Jesús hubiera sido un fenómeno social, tipo Peso Pluma, ¿no? Como si fuera algún político exitoso con ideas de libertad, o como si fuera un filósofo profundo con una idea y una ideología revolucionaria, o como si Jesús fuera nada más un líder social con un mensaje que movía multitudes. Pero lo que no quieren es reconocer a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios que vino a este mundo para morir por nosotros, para salvarnos. Pero los cristianos debemos tener muy claro que Jesús es mucho más que un hombre brillante con ideas inteligentes. Jesús es mucho más que Aristóteles o que Alejandro el Magno. Jesús es mucho más que Mahoma o Confucio. Jesús no es tan solo un filósofo o un conquistador militar o un ideólogo religioso humanista, para nada. Jesús es el eterno Hijo de Dios, el cual desde antes de la fundación del mundo estaba preparado ya para venir a este mundo y morir en una cruz para salvarnos y convertirse de esa manera en el redentor de la humanidad. El apóstol Pedro lo expresa de una manera magistral. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice el apóstol Pedro: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres, de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto,
Cristo, a quien Dios escogió, fíjate lo que dice, antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Noten cómo el apóstol Pedro conecta a Jesús, la existencia de Jesús desde antes de que el mundo existiera, y relaciona el nacimiento de Jesús en esta tierra con el objetivo de redimirnos a ti y a mí con el precio de su sangre. De esta manera el apóstol Pedro nos hace ver que la historia de Jesús no arrancó en Belén el día que nació. No arrancó en Belén ese día que no había lugar para ellos en el mesón y tuvieron que poner a Jesús en el pesebre. Nada que ver. La historia de Jesús no tiene principio ni final, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Por otro lado, Jesús siempre estuvo consciente de su procedencia. Él sabía que Él no nació, que su historia no empezó el día que nació en Belén. Por ejemplo, mire lo que dice Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Dice Jesús en oración: Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? ¿De qué? La hora de morir, la hora de pagar el precio, la hora de derramar su sangre. Padre, ha llegado la hora. Y luego pide: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Verso 4: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Verso 5, verso clave de lo que estamos hablando aquí. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, checa el dato, con la gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo existiera. Jesús está perfectamente consciente que su historia no empezó el día que nació, sino que Él existe desde antes de que el mundo existiera. Jesús está plenamente consciente de su procedencia y de su eternidad. Por lo tanto, es un error ubicar a Jesús tan solo dentro de los límites o de los limitantes de su humanidad, o dentro de los límites de la historia humana. Por otro lado, la iglesia primitiva, en un ejercicio de reflexión, ya pensando en quién es Jesús, una vez que Jesús había muerto, resucitado y ascendido a los cielos, pensando, meditando sobre quién es Jesús, escribieron ellos los evangelios. Cada evangelio no es una biografía cronológica, sino que es una biografía teológica. Cada evangelio tiene un destinatario específico. Mateo escribió su evangelio a los judíos con un discurso y términos religiosos, con una estructura y datos que el judío promedio podía comprender fácilmente. Marcos escribió a los romanos de una manera dinámica, con un enfoque épico, en forma breve, porque a los romanos les gustaban los superhéroes. A ellos les gustaba la gente valiente que hacía grandes cosas. Entonces está escrito el evangelio de Marcos de esa manera para ese público. Lucas escribe a los griegos con un amplio sustento histórico, con términos médicos, filosóficos y con datos contundentes. Y Juan escribe a toda la humanidad haciendo una reflexión teológica de quién es Jesús. Pero todos tenían algo muy claro, y es lo que voy a poner aquí en la pantalla ahora mismo. Ellos tenían muy claro que Jesús es el cumplimiento exacto de las profecías mesiánicas. Todos en algún momento de su evangelio utilizaron un término relativo a este que va a aparecer en la pantalla. Esto te lo vas a encontrar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos decían constantemente: para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, pasó esto y pasó aquello otro. Para los evangelistas era importantísimo plasmar en sus escritos que Jesús no fue un hombre con aspiraciones protagónicas, nada más, sino que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel. ¿Y cuál era el sustento? Habiendo tantos Mesías en ese tiempo, como había una promesa de que iba a venir el Mesías, todo el mundo quería ser Mesías.
Y entonces la gente estaba como esperando, última hora este es, no, última hora es aquel. Bueno, el sustento para los evangelistas de decir Jesús es el Mesías, porque Él cumplió todas las profecías que los profetas anunciaron respecto de Él. Ahora, por cuestiones de tiempo, solamente voy a poder escoger algunos tipos y algunas profecías mesiánicas que se cumplieron en momentos específicos de la vida de Jesús. Hoy vamos a ver nomás 2, la siguiente semana vemos otros 2 y acabamos la serie. ¿Sale? ¿Están aburridos? Número 1, la profecía del Cordero. Este es lo primero, la profecía del Cordero. Resulta que en el inicio de la historia humana, para ser más exactos, aproximadamente 4000 años antes de Cristo, el día de la caída en el huerto del Edén, cuando el hombre escogió desobedecer a Dios, allí en ese día, en ese momento, se introdujo en la humanidad el gen espiritual del pecado. Ese día Dios hizo para el hombre y la mujer ropa de pieles y los vistió. Esa fue la primera vez en la que un animal murió para cubrir el pecado y la falta de un hombre. El animal murió en lugar del hombre para cubrir su falta. Pero Dios había pronunciado unas palabras que hacían alusión a un acontecimiento en el futuro de la humanidad, unos 4000 años más adelante, unos 4000 años después. Era una profecía mesiánica. A estas palabras que les voy a leer se les conoce regularmente, así como va a salir en la pantalla, el protoevangelio. Génesis capítulo 3 verso 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está diciendo? A la serpiente endemoniada que engañó a Eva. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le alcanzarás a morder el talón. Fue Dios mismo quien pronunció esta profecía. Esta es la primer semilla de redención. De la simiente de la mujer saldrá aquel que tendrá la capacidad de aplastar la cabeza de la serpiente, representada por Satanás, o que representa a Satanás. El hijo de la mujer sufriría un daño pequeño, pero él acabaría por completo con la obra de la serpiente en la humanidad. Esa simiente de la mujer es Jesús, quien iría a la cruz. Ese es el pequeño daño, pero con su obra aplastaría para siempre la cabeza de la serpiente y le daría la posibilidad de ser libre a todo aquel que ponga su fe en él. Pues a partir de ese momento que Dios pronuncia esas palabras, vemos constantemente en toda la Biblia un cordero, y siempre con la esperanza de redención que está en la Biblia. Por ejemplo, Abel ofreció a Dios un cordero de sus rebaños. Después Israel, cuando salió de Egipto, se instituyó ahí la Pascua, la noche de su liberación, en el cual la familia se comía otra vez un cordero. Posteriormente, en la ley de Moisés, en el libro de Levítico, una vez más aparece la necesidad de ofrecer un cordero que tome el lugar del pecador. Y cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, ya adulto a los 30 años de edad, Juan el Bautista, al verlo, dijo esto. Juan 1:29. Ahí va a estar en la pantalla, ustedes lo leen conmigo a las 3. 1, 2, 3. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú no entiendes todo lo que yo te he venido platicando del Cordero en la Pascua, del Cordero que murió cuando Abel ofreció su sacrificio, del Cordero en la ley de Moisés, del Cordero que ofrendó las pieles para que Adán y Eva cubrieran su desnudez, pues no tiene mucho sentido estas palabras. Pero cuando tú estás relacionado con que en toda la Biblia siempre moría un cordero para cubrir al pecador que falló, y que luego Juan el Bautista dice: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estamos entendiendo de qué se trata esto.
De esta manera, nosotros vemos que la profecía de Génesis 3:15 que leíamos hace un momento, el cordero de Abel, el cordero de la Pascua, el cordero del sacrificio y todos los corderos eran tan solo una sombra, un tipo que se cumpliría en Jesús como el cordero de Dios que apareció para quitar el pecado de todo el mundo. En Jesús se cumplía la promesa de redención que Dios le hizo a la raza humana 4000 años antes de que Jesús naciera. Los corderos del Antiguo Testamento solamente cubrían el pecado del hombre, pero Jesús es el Cordero de Dios que no nada más cubre tus pecados, sino que los quita para siempre de tu vida. Por eso Jesús murió, tenía que morir, estaba profetizada su muerte para quitar tu pecado, para quitar el mío. Ahora, quizá aquí entre nosotros hay personas que tal vez tú has estado luchando mucho para aminorar en tu vida los efectos de cierto pecado. A lo mejor has tratado de controlar una adicción pecaminosa. A lo mejor has estado luchando para disminuir los estragos del pecado en tu vida y te has esforzado sin éxito. Y te sientes constantemente con culpa por volver a caer en las mismas situaciones. Es porque tú y yo como seres humanos no tenemos la capacidad en nosotros mismos de vencer el pecado. Necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que nos libere de ellos y entonces tú y yo podamos entender y vivir plenamente la libertad de Dios para nosotros. Quizá entre nosotros hay personas que tú has ido a terapias, a retiros, a limpias. Ya fuiste elegido quién sabe cuál, la que te pasaron el huevo y la gallina entera. Y de todas maneras sigues batallando con lo mismo. ¿Te has dado cuenta de que hagas lo que hagas, no puedes quitar de manera definitiva el temor, la frustración, la culpa que genera el pecado en tu vida? Lo mejor que tú y yo podemos hacer es venir delante de Dios y permitir la obra de Cristo en nuestras vidas para que quite por completo el pecado de nuestra vida. La profecía del Cordero nos enseña que Jesús apareció para quitar el pecado del mundo. La profecía del Cordero nos enseña que Jesús apareció para quitar el pecado del mundo. ¿Vamos bien? Número 2. Ahí les va otra profecía. ¿Listos? Y ya terminamos con esta. La profecía del nacimiento. Otro aspecto de la vida de Jesús que estaba profetizado desde antes de que Él naciera fue el lugar y la forma de su nacimiento. Por lo menos 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Miqueas dijo esto. Fíjate lo que dijo Miqueas. Miqueas 5, verso 2, dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Fíjate lo que está diciendo Miqueas. Está diciendo que ahí en Belén, de allí, iba a salir el que gobernaría a Israel y que sus orígenes no son del día que nació para adelante, sino de tiempos inmemoriales hasta la antigüedad. Ahora, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Lucas capítulo 2 versículos 4 al 7. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. ¿Dónde vivía él? En Nazaret, ciudad de Galilea. Subió a Judea y fue a Belén, la ciudad de David. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Algo así, ¿verdad? ¿Y a qué fue para allá? Fue para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. ¡Qué casualidad otra vez! Y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¡Qué casualidad! La profecía no solo decía el lugar de su nacimiento, sino que también por las mismas fechas que profetizó Miqueas, 700 años antes de Cristo, Dios por medio del profeta Isaías dijo que sería una virgen la que daría a luz al Hijo del Altísimo.
Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Quién os dará señal? El Señor mismo. ¿De dónde viene esta idea? Del Señor mismo. ¿De quién es este plan? Del Señor mismo. El Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Emmanuel. Ahora vamos a ver cómo nos narra este mismo asunto Mateo. El nacimiento de Jesús. Mateo 1, 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen significa antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería exhibirla, no quería denunciarla, quiso dejarla secretamente. ¿Y por qué la quería dejar? Pues porque la novia con quien todavía no se acostaba estaba embarazada. Ah, ¿verdad? Pues con razón la quería dejar. A ver que te salga el día de hoy tu novia joven con que, ay, fíjate que estoy embarazada. Y tú le dices, pues yo no tuve nada que ver. No, es que fue el Espíritu Santo. ¿Le creerías? Pues José no le creyó del momento. Por eso pensó dejarla. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Yeshua, Josué, significa Salvador. Por eso se tenía que llamar Jesús, porque él nació para salvar. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿me puede decir qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esta profecía nos enseña, familia, que Dios no solo está para nosotros, sino que Dios quiere estar con nosotros y en nosotros. Dios no solamente quiere que tú te acuerdes que Él ahí está para cuando lo ocupes. Dios quiere que tú entiendas que Dios quiere estar contigo, quiere vivir contigo, quiere establecer una relación contigo, quiere acompañarte donde quiera que tú vayas para que no estés solo nunca más. Emmanuel significa Dios con nosotros, no significa Dios para nosotros, para cuando lo ocupemos. No, si Dios no es tu 911. Dios lo que quiere es una relación contigo, quiere acompañarte, quiere ser parte de tu vida. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Ahora, tal vez algunos de nosotros hemos sentido que Dios está ahí, o hemos sabido que Dios está allí para cuando lo necesitemos. Y sí, Dios está allí para cuando lo necesites. Pero Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Porque Dios no solamente desea ser buscado cuando lo ocupes, Dios desea estar contigo siempre. Dios desea formar parte de cada aspecto de tu vida. Dios desea acompañarte en la difícil tarea de edificar tu matrimonio. Dios desea acompañarte en la difícil tarea de educar a tus hijos. Dios desea acompañarte en la difícil tarea de vivir una vida recta en este mundo caído. Dios desea acompañarte en la difícil tarea de vivir una vida que honre a Dios y que pueda inspirar a tus hijos. Dios quiere estar involucrado en todas y cada una de las áreas de tu vida. Dios desea estar envuelto en tu realidad. Dios desea estar envuelto en tus dificultades. Dios desea estar envuelto también en tus logros. Esta profecía nos enseña que Dios es un Dios personal, que Dios anhela cercanía con los seres humanos que quieran abrirle su corazón a Él.
que Dios anhela no solo que sepas de Él, pero que le conozcas a Él y que sepas que Él siempre estará contigo donde quiera que vayas, sin importar las circunstancias o la condición en la que tú te encuentres. Y a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que ha llegado a pensar que Dios está muy lejos de ti porque tú has hecho esto o has hecho aquello otro, o te sientes de esta manera o te sientas de esta otra. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Por favor, no te vayas el día de hoy a tu casa, este día, sin considerar que ese Dios que tú consideras lejano anhela acompañarte y estar contigo todos los días de tu vida, no importa dónde vayas. Por favor, no te vayas a casa el día de hoy sin considerar que el Dios que te dio la vida, el Dios que te dio la existencia, el Dios que hizo que tú pudieras llegar a existir, el Dios que te creó, quiere ser parte de tu vida, de tus pensamientos, de tus decisiones, donde quiera que tú estés. La historia de Jesús no empezó el 25 de diciembre. La historia de Jesús empezó desde antes de la fundación del mundo. Y en aquel tiempo ya te hablaba a ti por tu nombre y ya te amaba. Jesús no es nada más un rockstar, un personaje famoso de su tiempo. Jesús es el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos a ti y a mí.